seguimos con el caso. Está en línea de comunicación una de las denunciantes del EDO, que tiene además una experiencia traumática en este caso, que es Verónica Mata. ¿Qué tal, Mata? ¿Nos escucha aquí? Sí, Luciana estoy Geuna, escuchando. Rodrigo Alegre y Nicolás Buñaschi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? estás? Bien. Primero, ¿nos podría contar a ver cuál es su rol en esta causa y en la historia de Milani en La Rioja? Sí, mira, yo más o menos durante el día, bueno, pasaron varias horas y también van transcurriendo las impresiones y la reflexión que uno va haciendo, ¿no? En el primer momento, bueno, volví a relatar los hechos muy vivencialmente, es decir, bueno, yo era menor de edad, tenía 17, cursaba mi secundaria. Bueno, yo era, digamos, participaba militantemente en el colegio, digamos, participaba de las actividades ahí. Sí. Y bueno, en un momento... ¿En qué año? 76. O sea, yo había empezado era delegada y participaba en acciones sociales en la escuela. Sí, nada. Sí, estudiante. Y bueno, cuando viene el golpe, bueno, empiezan a pasar un montón de cosas en La Rioja, como en todo el país, y más o menos en julio, o sea, no más o menos el 16 de julio, me van a buscar a mi casa, me despierta mi padre diciéndome que, bueno, que me venían a buscar, y ahí apareció un grupo que era la Policía Federal, y un solo militar, muy jovencito, que se destacaba del resto. Bueno, esa es más o menos la historia. Después a mí me llevan en un auto al IRS. Hay 2 autos más en donde este militar se va con la Policía Federal. Después me entero que era Policía Federal. Y después yo lo vuelvo a ver en otra oportunidad durante los interrogatorios. ¿Usted estuvo detenida ilegalmente? ¿Este militar era Milani? Sí, porque no tenía claro. Hasta ese momento, digamos, mi recuerdo es porque era muy notable su figura, digamos, era el único militar, era muy jovencito, digamos, era muy evidente, muy notable su figura. ¿Sabía su nombre o lo había escuchado? No, ¿Se lo había seguramente mencionado? lo nombraron, seguramente, pero yo, digamos, mi mente lo que captó así a una edad, por el shock que estaba sufriendo y qué sé yo, lo que sí guardé mucho son imágenes. Claro. Verónica, le hago una pregunta. Cuando usted dice, lo volví a ver en los interrogatorios, cuando hablamos de interrogatorios, ¿estamos hablando de situaciones de violencia y de tortura? Sí, digamos, como las que había en ese momento, digamos, de distintos niveles, ¿no? Había niveles de tortura. Los interrogatorios eran vendadas, con las manos, digamos, atadas. Bueno, pero ese sería el aspecto... Milani participaba, digamos, de esos interrogatorios. Cuando se me levanta la venda, yo alcanzo a verlo, lo reconozco la misma persona que había estado en mi casa, el mismo militar, pero no estaba, digamos, interrogando, sino como más apartado. Acompañando, digamos, sería. Sí, no sé si estaría observando, no sé. Fue en breves segundos, ¿no? Lo que pasa es que yo me fijo en él porque lo reconozco. Claro, eso le iba a preguntar. Después pasaron los años... pasaron los años. Por suerte estuvo en libertad. ¿Y cuándo se reconoce a ese Lo reconozco joven militar? cuando empieza a salir en los medios. Y bueno, veo las fotos de Agapito, de Alberto, que bueno, digamos, como era de La Rioja, también los conocíamos. Y ahí reconozco el rostro. Reconozco y tiene nombre para mí, empieza a tener nombre. ¿Y qué sintió? Terrible. Fue muy fuerte, porque fue primero un escozor, digamos, de como un shock que vuelve, digamos, donde las imágenes vuelven, ¿no? Después de mucho tiempo de estar ahí intactas. Y cuando Milani fue ascendiendo, digamos, y se transforma en jefe del ejército, ya con las denuncias que había en La Rioja, ¿qué es lo que sentía? ¿Ustedes se sentían protegidos por el Estado, no? Eso fue tremendo, pero yo quiero contar un poco, bueno, que ya pasaron algunas horas, estoy leyendo comentarios de todos lados, y la verdad es que quisiera tener la oportunidad de poder decir algo. Lo que quiera. Yo en este momento lo que siento es que esto me siento como un peón de un ajedrez tremendo, en donde, por supuesto, después de haber pasado, como seguramente Graciela Ledo y toda la gente que ha pasado en estos temas, ha vivido todo lo que fue la obstrucción de justicia durante los años anteriores,
durante este año, el año pasado también, Milani siguió haciendo chicanas y presentándose, todo esto que pasó. Pero también, digamos, cuando fue a Tucumán, ahora no lo detuvieron. Bueno, recién escuchaba que decían porque era un delito menor. Yo no creo que la desaparición de un soldado sea un delito menor. Sobre todo porque está en una institución que lo resguarda. No, Mata, quizá lo que sucede acá, me parece a mí, no es una interpretación, digo, usted me dirá si es verdad o no, es que hay un testimonio directo que es el de ustedes, ¿no? Digamos, el de Olivera, el suyo, a diferencia de lo de Ledo, que por ahí es más difícil por lo menos para la justicia. Claro, digo, acá hay un testigo directo, ocular, que son, digamos, usted, Alfredo Ramón Olivera. Y su padre. Y claro, digo, y los familiares de él, ¿no? Que han declarado. Un año de diferencia, lo mío es en el 76 y lo de él es en el 77. Un año después. Con rasgos muy parecidos, ¿no? Pero lo que quería decir es que en La Rioja, por ejemplo, a mí jamás me llamaron para declarar. Yo el año pasado estuve cuando lo citaron y tampoco se presentó, Milani, o en junio de este año, no, el año pasado, en junio. Estuve ahí, también estuvieron, digamos, periodistas y estuvo todo el mundo, una decepción enorme. O sea, yo no conozco... Discúlpeme para ver si entiendo lo que nos está diciendo. Usted dice que en el expediente judicial ¿a usted nunca la citaron a declarar? No. En Buenos Aires sí. O sea, yo me presenté al juzgado, me presenté todo acá en Buenos Aires. Pero digo, en La Rioja, que es donde lo detienen, a mí jamás me llamaron a declarar. Pues le iba a preguntar por eso, porque a mí, por ejemplo, desde el inicio lo que me llama la atención es... esta historia la revelamos en PPT, la causa era de antes, pero hace más de 3 años, casi 4 años que este juez no lo llamaba indagatoria. Le quería preguntar si este juez a usted le merece respeto. Mira, yo me siento bastante, por eso te digo, me siento peón de un ajedrez mayor en donde se están jugando otras fichas, lo cual a mí estoy absolutamente satisfecha con que Milani esté adentro, como comprenderán. Obvio. Pero siento que, bueno, que se están jugando otros intereses, se están jugando otras cosas, saltan juicios de acá, te contesto con el otro, lo cual, digamos, me inhibe la alegría, por decirlo de alguna manera. ¿Usted siente que el juez se movió por una cuestión política? Yo creo que sí, porque cuando pasó lo de Tucumán yo me quedé helada cuando dije, salió como si nada, dijo que ni siquiera lo conocía. Cuando va a La Rioja, después de la respuesta que tuve el año pasado, francamente a mí me sorprende que lo haya detenido justamente este juez. Pues, o sea, ¿cree que el juez jugó políticamente antes y ahora también? Digamos, estos 3 años cuando no lo llamó indagatoria y ahora cuando lo llama y además lo detiene. Claro, me da la impresión de que esto no es el curso de la justicia, sino que hay otras fórmulas dando vuelta, ¿no? ¿Usted cree que con la detención de Milani puede haber otros testimonios que se acerquen de personas que se animen a contar qué es lo que hacía él en aquellos años? Es probable, sí, hay un efecto imán, digamos, con estas cosas, pero sí, es probable que aparezcan soldados, por ejemplo, o gente que diga, ¿no? Que se anime. Que se anime, claro, cuando yo, digamos, por primera vez hablé, que reconocí, en ese momento me decían, ¿cómo? Pero recién apareces ahora. Yo le decía, bueno, pero yo no sabía quién era. Claro. Milani era un agente de inteligencia del ejército, además. Tuvo una figura, yo no tenía la menor idea. Muy bajo perfil hasta que empezó a ascender en el esquema del poder K. Desde que se sabe la denuncia o desde que, por ejemplo, usted intentó presentarse en la justicia, ¿cómo era el clima en La Rioja entre los denunciantes o potenciales denunciantes de Milani? ¿Milani los presionó? Tal vez el juez actúa ahora por una cuestión política o porque siente que Milani ya no tiene el poder que tenía antes. A ver, no sé. Me cuesta hablar un poco así tan descarnadamente, ¿no? Pero realmente recién un colega de ustedes hablaba de de que se retoma la confianza en la justicia. Sí, que es difícil. Y yo creo que no. O sea, yo creo que es más política que nunca. Siempre fue política la justicia. Lo fue antes con el anterior gobierno por las razones que son de obvia, digamos, percepción, y creo que lo son ahora incluso con esta detención.
Yo estoy satisfecha, insisto, estoy muy satisfecha con lo que pasó, pero no puedo dejar de tener en cuenta también el contexto en el que se hace, ¿no? No, obviamente, y aparte es eso, yo creo que hay que ser contundentes en hablar del desempeño de un juez. O sea, este juez es el mismo juez que no lo hizo durante 3 años, que no llamó indagatoria, es este mismo juez que de un día para otro se levanta, lo llama indagatoria y además lo detiene de un modo imprevisible y no necesariamente, digamos, no necesariamente justificable en base a lo que él tiene. Y entonces está bien hablarlo, porque los jueces tienen que ser los garantes de que todas estas investigaciones sean buenas, sean concretas y para las víctimas más todavía. Y en tiempo y forma, ¿no? Porque el tema es que, bueno, todo hasta último momento parecía que, bueno, acá, digamos, dependía de alguna voluntad externa a los jueces, lo cual es una razón bastante difícil de aceptar para una justicia independiente, ¿no? Le agradecemos muchísimo la comunicación, Verónica Mata, una de las denunciantes de Milani en La Rioja, que lo vio cuando ella fue detenida ilegalmente y le llamó mucho la atención la figura notable, dijo ella, de Milani joven. Sí, es muy fuerte la imagen que ella dice cuando ese hombre, que era como una imagen tortuosa en su memoria, aparece en la televisión ascendiendo en la estructura de poder. Lo curioso es que el testimonio de Verónica Mata junto con el de Ramón Alfredo Olivera coincide en que había personal de la policía con Milani acompañando, digamos, no solamente la fuerza militar, digamos, también la policía acompañando en los secuestros y en las privaciones ilegítimas de la libertad. Ahora, Rodri, en este caso, por lo que me dicen fuentes judiciales, hay más pruebas que muchos otros casos por los que hubo militares presos, ¿no? Sí, bueno, digamos, hay testimonios oculares, digamos, personas que lo vieron directamente, que eso que hablábamos recién, digamos, personas que lo vieron en forma directa y que lo reconocieron. Olivera dice en el Nunca Más: a mí se llevó el subteniente Milani, digamos, no es el caso de Verónica, que se entera mucho tiempo después. Eso, y además nosotros con las veces que fuimos a La Rioja encontramos a gente que nos decía: nosotros sabíamos de la participación de Milani en algunos operativos, no lo queremos hacer porque es el jefe del ejército. Estamos hablando de una época donde estaba el kirchnerismo. Esa vez que fuimos con nosotros con Jorge. En serio, hay que destacar lo que vos decís, pero hay que destacar, no es solo que es un jefe del ejército, es un hombre que hizo toda su carrera en la inteligencia del ejército, que obviamente genera mucha más intimidación que cualquier otro. Y hubo intimidaciones hasta físicas en La Rioja a denunciantes, ¿no? La gente de aquel entonces tenía miedo. Mira, un dato que nosotros contábamos hace un ratito con Nelson Castro y que yo me acordaba. Cuando nosotros llegamos a La Rioja, era un día de fin de semana. La biblioteca donde había 2 ejemplares del Nunca Más de La Rioja. Uno no sabíamos dónde estaba, el otro estaba en la biblioteca. Era domingo, estaba cerrada. La persona que nos abre la puerta es una biblioteca que pertenece al Estado provincial. Era una portera y ella nos permite abrir la puerta y sacar el ejemplar del Nunca Más. Ella tenía un familiar desaparecido y obviamente que era una empleada municipal, no quería aparecer, tenía miedo, sabía de lo de Milani y lo único que hizo fue abrir la puerta un fin de semana y darnos el ejemplar, esperarnos que nosotros grabáramos y lo devolviéramos. Digo, ese era el terror que se vivía en aquel entonces en la provincia. Muchísimas gracias, Rodri, y felicitaciones. No estabas equivocado, tal vez. Gracias.